Buenas tardes. Bueno, con esta clase que estoy grabando vamos a completar la clase del día de ayer, en el que hicimos la presentación de la materia y que habíamos manifestado que íbamos a trabajar con las dos primeras unidades. Deben tener a mano siempre el programa que está vigente para el plan 2019 y de esta manera poder ir siguiendo el contenido. De todas maneras, nosotros cuando presentamos la clase mostramos el contenido. Nosotros habíamos dicho que en la clase íbamos a hacer un abordaje sobre qué era la contabilidad pública, la diferencia entre la contabilidad pública y la contabilidad gubernamental, la contabilidad pública y las relaciones con otras disciplinas, la legislación vigente en materia de antecedentes en el orden nacional, provincial y municipal. Y hasta ahí trabajamos y nos van a quedar unos puntos para cerrar lo que se refiere a la contabilidad pública. A posteriori también hemos abarcado una palabra que está presente, un concepto que está presente cuando trabajamos en todo lo referente a la contabilidad pública y es qué es el Estado, cuáles son los campos del Estado. La diferencia entonces entre la cuestión del Estado según la forma de gobierno que haya adquirido una nación. También debemos decir que nos resulta entonces pendiente trabajar con terminar de abarcar las cuestiones o resaltar de que el fin del Estado es que el bien común y que el concepto de bien común también ha ido cambiando, modificándose y en este concepto de bien común durante el siglo XX ha tenido mucha influencia la Iglesia Católica a favor y en contra. También le habíamos dicho que había aparecido en nuestro lenguaje la palabra de necesidades colectivas, que dentro del marco de esta materia que tiene un campo semántico propio, aparece la cuestión referida, cuando hablamos de satisfacción de necesidades colectivas, hablamos de necesidades públicas y que el Estado lo que procura es desarrollar acciones para satisfacer las necesidades públicas y cumplir con el fin último del Estado, que es necesariamente el bien público. Habíamos dicho que en este contexto también teníamos una referencia a que el Estado se encarga de definir las políticas públicas que van a ser la inspiración para ponerse en marcha y que estas políticas públicas tienen que ver con el desarrollo de instrumentos, de disposiciones, de herramientas, de directrices que van a contribuir al bienestar de la sociedad, para que estableciendo procedimientos logre cambiar o mejorar una situación determinada. El concepto de políticas públicas se relaciona entonces al ponerse en movimiento con otra expresión que involucra o que también hace referencia a los movimientos, a la acción, a la gestión, que es la de servicios públicos. Y esto de servicios públicos son los que se refieren a la actividad que va a llevar el Estado para satisfacer las necesidades públicas. Los servicios públicos representan la acción y la ejecución práctica de las políticas públicas y por lo tanto entonces son los que van a satisfacer las necesidades públicas. Habíamos dicho también que los servicios siempre, porque son una actividad del Estado, siempre se encuentran regulados por el mismo y pueden ser prestados directamente por el Estado como por entes privados. Y en ese caso la regulación se ve de una manera mucho más consistente. Cuando se trata de servicios esenciales, los costos están a cargo del Estado a través de recursos que les provee el presupuesto. Y en el caso de los servicios no esenciales, los costos están a cargo de los usuarios a través de una tarifa fijada al efecto. Pero entonces quiere decir que hay distintos tipos de servicios públicos. Exactamente. Los servicios públicos se los distingue
como hay muchas definiciones y podríamos tardar mucho tiempo en determinar cuánto hay muchas clasificaciones de servicio público, pero vamos a quedarnos con la de esenciales o básicos y los no esenciales. Los servicios públicos esenciales satisfacen las necesidades públicas absolutas, aquellas que están vinculadas o son inherentes a la soberanía del Estado, la defensa, la justicia, la seguridad interior y la representación exterior. Los servicios públicos no esenciales son aquellos que van a satisfacer las necesidades públicas relativas en contraposición a la expresión absoluta de las necesidades de los servicios públicos esenciales. Son relativas, las cuales habitualmente están vinculadas al bienestar general y al progreso de la comunidad. Así tenemos el transporte, así tenemos la luminaria del servicio público, así tenemos el agua potable, así tenemos la salud pública, así tenemos la defensa, así tenemos otro ejemplo en el cual en este batido de ejemplo se confunden los servicios públicos y no los distinguimos entre servicios públicos esenciales y no esenciales, ya que, como ustedes están viendo, hay muchos de los servicios que pueden tener el carácter de esencial o no esencial, pero que la raíz común es que son servicios públicos. El Estado, para actuar, vamos a decir, que se realiza, que se materializa en dos campos muy diferenciados. Uno es la política, que es el elemento determinante de las aspiraciones de la sociedad que deben ser satisfechas, y el campo administrativo, que es la acción, la gestión que debe llevar a cabo el Estado para poder satisfacer las necesidades o aquellas, como decíamos, aspiraciones que tiene una sociedad. Son dos campos bien diferenciados. También tenemos que decir que las funciones del Estado se pueden clasificar en funciones generales o en funciones técnicas de gestión. Las funciones generales tienen que ver con la esencia. Una de las esencias a las que habíamos hecho referencia con el Estado, y habíamos dicho que el Estado constitucionalista moderno se había fundado en una de las cuestiones en las que se había fundado en la división de los poderes, y reconocía la existencia de tres poderes, en los cuales eran el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. La función legislativa es la de dictar las normas a las cuales van a regir el funcionamiento y la convivencia y van a resguardar los derechos de los ciudadanos. Las funciones ejecutivas, que van a recibir los mandatos de la función legislativa a través del sistema representativo, y aquí la función ejecutiva va a estar el presidente o titular del Poder Ejecutivo, que es el que va a recibir el mandato de la función legislativa para cumplir el plan de gobierno, también denominado o identificado como el presupuesto. Y las funciones judiciales, que son las funciones que sirven para resolver las controversias que puedan surgir entre los poderes ejecutivo, legislativo y legislativo, y además es el que va a resolver las cuestiones que tengan que ver con la interpretación y la aplicación de la ley, de las leyes que dicta justamente en su función legislativa el Estado. Dentro de las funciones técnicas, técnicas de gestión, tenemos las de interés nacional, tenemos las económicas y tenemos las sociales. El tamaño de estas funciones, la envergadura y la importancia va a depender de cuál sea la concepción que tenga el Estado respecto de la economía y respecto de la atención de las necesidades sociales y del comportamiento de las clases sociales. El Estado, como vamos viendo, tiene un fuerte impacto de la economía. Tiene una relación sentimental bastante profunda, y esta relación tiene efectos determinantes en la forma que adquiere el Estado.
A veces son relaciones pasionales, como digo yo, relaciones muy serias, relaciones frías, pero entonces el Estado, la forma que va a asumir el Estado, el tamaño que va a tener el Estado, cómo se va a organizar el Estado, cómo va a gestionar, cómo se va a vincular con los particulares, depende fundamentalmente de esta relación que tiene con la economía. Podríamos hacer realmente un estudio mucho más profundo, pero a los efectos de lo que nos interesa, vamos a decir que al menos existen cuatro tipos de Estado o formas de Estado que, que van a verse impactados por su relación con la economía. Acá tenemos, no nos olvidemos que economía no es economía pura, sino que normalmente también se vincula con la economía política, así que es una perspectiva compleja. Tenemos cuatro tipos de Estado impactados por la economía: el Estado liberal o gendarme, el Estado subsidiario, el Estado de bienestar o el Estado comunista socialista. El Estado liberal o el Estado gendarme, con una fortísima influencia de la Revolución Francesa, habla de un Estado gendarme en el sentido estricto de que es el que va a aplicar las funciones esenciales y básicas que le competen al Estado: seguridad interna, seguridad y defensa exterior, relaciones internacionales y, por supuesto, impartir justicia. Este es un Estado que no se inmiscuye en las cuestiones de la economía, que aplica el principio de dejar hacer, dejar pasar, y defiende las leyes del mercado. Defiende la producción y las exportaciones sin barreras, exportaciones e importaciones sin barreras ni regulaciones. El Estado subsidiario es digamos que es una mutación del Estado liberal que tuvo en nuestro país un fuerte impulso en la década de los 90. En la década de los 90 nos ubicamos en el gobierno de nuestro país, de Menem, y vamos a decir que este Estado subsidiario, o que también en algunas otras latitudes fue identificado como un Estado con ideas neoliberales, lo que busca es regresar con una mirada nueva hacia los principios liberales. Asegura la iniciativa privada, en esto está en consonancia con los liberales, y la libre competencia del mercado. No plantea la cuestión del igualitarismo social, es una cuestión en la que no avanza, pero plantea la venta y la transferencia de empresas públicas al sector privado, o sea, la privatización o la venta. Admite solo algunas regulaciones por parte del Estado, ya que en esta transferencia de empresas o venta de empresas, la privatización o las concesiones o las transferencias al sector privado no dejan de prestar servicios públicos y por lo tanto requieren que el Estado no se desentienda, o al menos por lo menos en teoría es esto, de la prestación de los servicios, y entonces aparecen los entes reguladores. Tenemos el ente regulador del gas, el ente regulador de la electricidad, tenemos el ente regulador de, toda la cuestión de la aeronáutica, tenemos todo lo de tráfico aéreo, perdón, tenemos todo lo referente a los entes reguladores. Y estos entes reguladores, por ejemplo, en el caso de la provincia de Salta, que aplicó a partir de la década 90 por el gobierno de Juan Carlos Romero, este modelo de Estado subsidiario, por tener una comunión de ideas con Menem, nos sobreviven todavía en Salta el ente regulador de los servicios públicos. Lo que en Nación se abrió por cada servicio público, acá hay un solo ente regulador que incluye
entonces todos los servicios públicos que habían sido privatizados y yo creo que siguiendo acá la idea económica y financiera, rechazan la idea del déficit presupuestario y buscan reducir el gasto público. El Estado subsidiario dice lo siguiente, su filosofía es la siguiente, que no haga el Estado lo que los particulares por sí solo pueden hacer, que no haga el Estado esas actividades. El Estado dice que por eso es que se habla de Estado subsidiario, porque el Estado va a actuar subsidiariamente cuando los particulares no puedan prestar esos servicios, no puedan lograr satisfacer esas necesidades, el Estado va a actuar de una manera subsidiaria. Por eso se habla de un Estado subsidiario, aunque cuando se habla políticamente del regreso a los principios liberales, se habla del neoliberalismo. ¿Qué más tenemos? Bueno, decía yo que rehuye hablar del igualitarismo social porque ellos plantean y creen firmemente en la teoría del derrame. Les explicaba en clase que el derrame es una suerte de cascada de chocolate en la que se suponía que todos íbamos a esperar que se llene desde arriba la cascada y luego cada uno iba a sacar su copa. Lo cierto es que, como decíamos, la gente de arriba, de los sectores más pudientes y más altos, no respetaron las reglas del juego y acá hubo quienes se llevaron todo y el derrame nunca ocurrió hacia los sectores más bajos. Bueno, el estado de bienestar o el estado social de derecho es un estado que deliberadamente modifica el juego de las fuerzas del mercado, es decir, que hay un fuerte intervencionismo en el mercado de parte del Estado, pone precio, pone límite, pone limitación a las importaciones, a las exportaciones. Eh, Vamos a ver que pone los precios cuidados, pone precios máximos. Eh, Deliberadamente rompe el juego de la fuerza de mercado, garantiza a los ciudadanos una renta mínima, quiere decir que les está asegurando el sueldo mínimo vital y móvil, que les está asegurando ingresos a quienes no tienen a través de la asistencia y de los subsidios, minimiza la inseguridad social, brinda todos los servicios sociales que se pueden, la inseguridad social, las jubilaciones de ama de casa, las jubilaciones para personas con discapacidad, personas que en estado de vulnerabilidad social también va a darle su asistencia, a personas, a madres con muchos hijos, o sea, realmente va a minimizar la inseguridad social, crea ocupación, aunque por ahí comete algunos pecados keynesianos y tiene la idea de asegurar la redistribución de la riqueza en la sociedad. Acá sí hay una reivindicación de los valores de igualdad y solidaridad, subsidia las actividades de los sectores privados de las economías, no es consumidor, sino redistribuidor de la riqueza, o por lo menos así lo es en los términos teóricos, interviene directamente en la economía, como habíamos dicho, y, y puede ser en esta tentación de intervenir en el mercado, puede ser que cree sociedades y empresas del Estado que produzcan bienes y servicios y salgan a competir al mercado y rompan esas reglas. O sea, que no lo hace de una manera eh, como una de libre competencia, sino aplicando unas prerrogativas monopólicas.
Bien, luego tenemos el Estado comunista fuertemente impactado por comunista desde el punto de vista político, impactado con las ideas socialistas económicas de Carlos Marx, que sigue entonces los principios ideológicos del marxismo, que tiene un único agente económico. Acá está el Estado. El Estado titular de toda la, es el titular de toda la economía que es pública. No hay actividad privada, no hay propiedad privada. Está fuertemente, es un Estado inmenso, burocratizado. eh, no hay clases sociales, todos somos iguales. Y por el contrario, la actividad económica está organizada por el Estado. Bueno, también vamos a decir no existe la propiedad privada y hay una idea de solidaridad. En la República Argentina, el Estado liberal, en la República Argentina, el Estado liberal, perdón, en la forma de Estado, el Estado no ha sido eh, ajeno al efecto, las formas del Estado que tenía la República Argentina eh, no ha sido digamos, ajeno al impacto, no ha sido ajeno al impacto de la economía al definir sus formas. Y acá nosotros sabemos que hubo periodos de democracias fraudulentas, ¿no es cierto? El fraude antes de la ley de Sáenz Peña. Luego hemos tenido las interrupciones a los periodos democráticos con los estados militares. Y ustedes van a ver cuál es la característica de los estados militares. Van a ver, pueden mirar cuáles son las características. Y vamos a ver entonces, tenemos un estado a fines del siglo XIX y hasta 1916, que son las primeras elecciones no fraudulentas. Es un sistema liberal oligárquico donde hay una fuerte presencia de la oligarquía argentina. El Estado liberal social que hay desde 1916, no, acá está mal, en 1916 hasta 1930, cuando es derrocado Irigoyen. Luego tenemos el gobierno militar desde el 30 hasta el 45, que es también un económico liberal. El Estado militar pasamos al 45 cuando llega el Estado de Bienestar Social, que ya lo venía propugnando Perón y que va a estar presente en su gobierno, pero es un bienestar social y popular desde el 45 al 55. Luego viene el golpe militar de la Revolución Libertadora del 56, del 55 al 58. Luego viene el Estado desarrollista, que es el estado donde se descubre el petróleo, donde Frondizi tiene, digamos, el gran momento de descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia. Y luego viene un estado de bienestar social del 63 al 66, que es la época de Ilia, que va a recuperar muchas de las ideas que tenía el gobierno de Perón. También vamos a ver que después viene el golpe militar de Onganía en el 66 hasta los 80, y este estado eh, del 66, del 66 al 80 es fuertemente, por la formación que tenían los militares, es económico liberal, ¿sí? Acuérdense del económico liberal. Ahí estaba Martínez de Oz, la apertura del dólar, la patria financiera, la
Y luego tenemos el Estado Liberal Social, que lo tiene Alfonsín, también un centro izquierda. Y luego tenemos un Estado subsidiario, que es la década del 90, los 11 años los años los dos mandatos de Menem y de la Rúa, que concluye con la crisis del gobierno de la Rúa, y el estado de bienestar que va hasta el 2002, hasta el 2015, que es la época de los Kirchner, y el estado subsidiario o neoliberal desde 2015 hasta 2020, vamos a decir que es hasta el 2000, el subsidiario neoliberal desde el 15 al 19 y del 19 al 23 volvemos al de bienestar. Y actualmente estamos en el estado libertario. Este estado convive en el territorio con lo que se denomina la sociedad civil. Y esta sociedad civil tiene entre los dos comparten y componen toda la sociedad. O sea, la sociedad está compuesta por el Estado y por la sociedad civil. Y la sociedad civil tiene la característica que es un conjunto de relaciones entre personas que no están regulados por el Estado, están fuera de la órbita del Estado, sin perjuicio de que puedan eventualmente estar bajo su control. Pero en general decimos que no están regulados por el Estado. Y es el lugar donde surgen y se desarrollan también conflictos económicos, sociales, ideológicos, religiosos, que las instituciones estatales tienen la misión de resolver. O sea, no están regulados por el Estado, pero si surgen inconvenientes, esto que acabo de decir yo, sujetos un poco al control, tienen que resolver los conflictos económicos, sociales, ideológicos, mediando, previniéndolo, resolviendo en definitiva. ¿Quiénes están en la sociedad civil? Los grupos sociales, las asociaciones de diferentes actividades, están las organizaciones que representan diferentes sectores, los movimientos sociales, los movimientos de grupos étnicos, los movimientos juveniles, etcétera. A pesar de que existe una interrelación entonces, de que están separados, existe una interrelación ya que comparten las personas, porque hay personas que trabajan en el Estado y también tienen su rol dentro de la sociedad civil, y vamos a ver también que van a compartir el territorio y la normativa que los regula. Bien. El Estado, entonces, que se ve fuertemente influenciado por distintas cuestiones, necesita organizarse. Y en un Estado constitucionalista moderno, las pautas de la organización la da la Constitución argentina. Vamos a ver dos artículos que deben estar presentes siempre en su devenir dentro de esta materia. La Constitución argentina, que en el artículo primero tenemos que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, representativa porque el pueblo, que es el que tiene en su naturaleza pura el poder, no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Y luego también tenemos la república. Entonces, el representativa me está hablando de que va a haber representantes del pueblo. Y esto ya estamos yendo, entonces que hay un poder legislativo que va a representar y va a dictar las normas y las leyes a las cuales se sujeta el funcionamiento de la nación argentina. Republicana implica que en su estado, en su territorio, coexisten tres jurisdicciones. La jurisdicción nacional, las jurisdicciones provinciales y los municipios. Y la federal
federales que coexisten en las tres jurisdicciones, y la republicana en que el poder ese del pueblo está dividido en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ahora, como necesitamos una coexistencia armónica, cada provincia va a dictar su propia constitución y lo va a hacer también bajo un sistema representativo republicano y federal, pero de acuerdo a todos los principios y garantías que establece la Constitución Nacional. Además, va a administrar, tiene que asegurar que se administre la justicia, su régimen municipal, que indirectamente incorpora el federalismo, y la educación primaria. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto, el Estado tenía tres niveles. El Estado argentino se forma del nivel nacional, del nivel provincial, que son 24 jurisdicciones, 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital, y los municipios. El Estado argentino está compuesto por el Estado nacional, que tiene los tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. El Estado provincial, que tiene los tres poderes: poder ejecutivo, legislativo, judicial, y los municipios, que tienen un poder ejecutivo y un poder judicial, que ya comentamos al respecto. El poder ejecutivo está compuesto a nivel nacional por el presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, los ministros. Luego, el poder legislativo, tenemos el Congreso de la Nación, que está formado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Y el poder judicial, que está formado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Estado provincial también tiene los tres poderes, y el poder ejecutivo está representado por el gobernador, el vicegobernador, un jefe de ministros, depende que si así lo denomina en la ley de ministerios, cada provincia, o un jefe de gabinete, o también hace las veces el ministro de gobierno. El poder legislativo está formado por las legislaturas provinciales, que pueden ser unicamerales o bicamerales, y en el caso de la provincia de Salta tenemos, por ejemplo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En la provincia de Salta está el Poder Judicial, que está la máxima autoridad en la Corte de Justicia. En los municipios, que también tienen un poder ejecutivo, el poder ejecutivo está representado por un intendente y un conjunto de secretarios que depende del tamaño del municipio. Puede ser un secretario de Hacienda, un secretario de Gobierno, un secretario de Obras Públicas, un secretario de Acción Social. Un poder legislativo que lo configura el Consejo Deliberante. Este Consejo Deliberante, la cantidad de miembros del Consejo Deliberante depende de la cantidad de ciudadanos que tenga ese municipio. Si ese municipio tiene más, para constituir un domicilio se necesitan 5.000 personas. Todo esto lo dice la Constitución de la provincia de Salta. Para que ese municipio pueda dictar su propia constitución, que recibe un nombre especial a nivel de municipio que se llama Carta Orgánica, o sea, las constituciones de los municipios se llaman cartas orgánicas y la pueden dictar aquellos que tengan más de 10.000 habitantes. Y ahí también se establece el funcionamiento del Poder Ejecutivo, Legislativo, siempre en atención a lo que dice la Constitución Provincial y esta de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional. El municipio en principio no tiene poder judicial, solamente tiene tribunales administrativos que imponen en instancias sanciones administrativas, como un tribunal de falta. ¿Y entonces qué quiere decir? ¿Que los municipios no tienen poder judicial? No, no quiere decir eso. Quiere decir que el poder judicial de la provincia, este poder judicial de la provincia va a aplicar, el poder judicial del municipio se va a referenciar en el poder judicial de la provincia.
Y el Poder Judicial va a estar presente en los municipios a través de los juzgados de paz. Todo el contexto entonces del Estado argentino tiene esta composición y las bases para entender cómo se organiza, cuáles son las funciones, cuáles son las facultades y las prohibiciones de cada uno de este Estado argentino están en la Constitución Nacional, a la cual remito para leer todas las leyes que se dicten en consonancia y los convenios internacionales, la Constitución de la provincia de Salta y las cartas orgánicas. A mí me interesa también reflexionar sobre los convenios internacionales, las convenciones internacionales. De acuerdo al artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 22, por ley deben, el Estado argentino puede adherirse a una convención internacional. De acuerdo al tema que trate la convención internacional, va a depender si necesita mayorías agravadas o simples mayorías. En la estructura piramidal de la ley, los convenios internacionales forman parte de la Constitución y están a nivel superior que la Constitución. Entonces, vamos a ver que el Estado puede ser entonces que el Estado, que era un protagonista muy importante dentro de la definición y de la actuación de la contabilidad pública, hemos analizado que tiene una data, tiene una antigüedad, y los países tienen una mirada, una perspectiva particular de la contabilidad pública. Hay países que, como Estados Unidos, donde no existe la palabra contabilidad pública. No existe la palabra, ¿no? Y el public accounting se refiere a la contabilidad externa en general. Es decir, a la contabilidad general que nosotros conocemos, porque se dice que eso es contabilidad pública. ¿Por qué? Porque es para el público, para el usuario es el público. De una empresa o del Estado, no hace una distinción entre público y privado. Y esto queda claro por la influencia que se tiene en la normativa internacional de contabilidad. No nos olvidemos que las normas internacionales de contabilidad tienen la normativa que se refiere a la contabilidad y luego un apartado particular para la parte pública. Los ingleses utilizan el término Public Sector Accounting, la contabilidad del sector público. Es un concepto que aparece muy ligado al del control y más concretamente al control financiero. ¿Por qué? Porque están basándose en la idea del Estado, de ese Estado que cumple un mandato. ¿Se acuerda cuando veíamos en la clase anterior que era lo que hacía? Era que está cumpliendo un mandato. Y si está cumpliendo un mandato, tiene que rendir cuenta. Y esa rendición de cuentas está sometida a un control. ¿Y a un control de qué naturaleza? Un control financiero, es de valores. Ahí estamos dentro de lo que llamamos, dentro de la postura anglosajona. Y en Francia, la contabilidad pública es una rama de la contabilidad pública general.
Y la característica que tiene es que es altamente reglamentarista. Una visión bastante legalista y muy reglamentada. Esos son los franceses. La escuela italiana merece un tratamiento especial, que ya vamos a ver, y en la República Argentina, no nos olvidemos que la escuela italiana, ahí está el inicio de la partida doble por lo menos, la escuela italiana le va a dar un matiz especial a la contabilidad pública, que se acerca muchísimo a nuestra concepción, a la concepción de Argentina. Ya que de Argentina lo que está siguiendo es una escuela de administración financiera, la escuela de administración financiera que mira la contabilidad pública desde la perspectiva del CIMAFAL, del modelo del CIMAFAL, que lo vamos a tratar cuando hablemos de los sistemas financieros, que es una forma de ver el funcionamiento y la gestión del Estado. En la Argentina nosotros nos hemos definitivamente encauzado por esta escuela de la administración financiera, pero con nuestros propios matices, con una fuerte influencia italiana. Esto nos lleva entonces a que tengamos que opinar, presentar en sociedad qué dice la escuela italiana. La escuela italiana tiene su propia expresión, habla de la contabilidad pública y presenta un sentido que se acerca a los argentinos, a la escuela nuestra. Acá dice que el objeto de la contabilidad, ¿a qué se dedica la contabilidad? Presten atención, es un conjunto orgánico de normas jurídicas correspondientes o concernientes al elemento material que maneja el Estado, el dinero, bienes, y la forma de la actividad financiera y patrimonial de los entes públicos. Es un concepto más amplio, que si recordamos la definición de contabilidad pública nuestra, vemos que evidentemente nos estamos acercando a esta escuela italiana. Y se habla de un conjunto orgánico desde una perspectiva jurídica en lo que se refiere a los elementos materiales y la forma de actividad financiera y patrimonial de los entes públicos. Dice que es una ciencia que estudia los principios que informan sobre la actividad del Estado, de la actividad gestora, de lo que hace el Estado para adquirir los medios, los recursos, para poder desarrollar una actividad y satisfacer las necesidades públicas. Es decir, que forman en particular materia de estudio de la contabilidad del Estado, de esta contabilidad pública italiana, todo el aparato económico financiero, la gestión del patrimonio, la gestión financiera, la actividad contractual, el sistema de control y la responsabilidad. Es una perspectiva mucho más amplia que las otras escuelas y es donde nosotros hemos tomado la escuela de la administración financiera y la hemos encauzado con esta visión italiana. La contabilidad pública, entonces, es una disciplina que camina a ser una ciencia que estudia la vida económica, organización, gestión y control de la hacienda y precisamente los fenómenos por los cuales se manifiesta dicha vida. La contabilidad pública tiene como objeto de estudio, como ya lo habíamos visto, a la hacienda pública y va a estudiarla desde el punto de vista de la organización, de la gestión y del control. Y esta es una definición
que ha tomado la Asociación de Profesores Universitarios de Administración y Contabilidad Pública. La contabilidad gubernamental ¿es lo mismo que la contabilidad pública? Veamos qué es la contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental es un conjunto de criterios técnicos tomados de la contabilidad general y que están orientados a ser aplicados a las operaciones contables del Estado que se encargan de recopilar, evaluar, procesar y exponer los hechos económicos que afectan o que puedan llegar a afectar el patrimonio de los entes públicos. Vamos viendo que no es la misma definición de contabilidad pública. Entonces, la pregunta es, ¿contabilidad pública es lo mismo que contabilidad gubernamental? Esa es la pregunta, a no confundirse. La contabilidad pública es el estudio, tiene como característica el estudio de las funciones de la Hacienda. Y la contabilidad gubernamental es un sistema de información contable de naturaleza financiera, patrimonial, presupuestaria y económica que va a darnos información útil para la toma de decisiones en el Estado. Por lo tanto, la contabilidad pública, siguiendo la escuela italiana y siguiendo la escuela de administración financiera, tiene un contenido mucho más amplio que el de contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental es una especie de la contabilidad general. Entonces, vemos este gráfico que muestra que la contabilidad pública en el conjunto A y en el conjunto B, la contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental es un elemento dentro de la contabilidad pública. Entonces, la respuesta a esta pregunta, evidentemente, es no son lo mismo. La contabilidad gubernamental incluye, a su vez, una contabilidad preventiva, una contabilidad ejecutiva, una contabilidad patrimonial y una contabilidad crítica porque le interesa el control. No se olviden que estamos siguiendo la teoría italiana que después de esto desprende la responsabilidad. La contabilidad pública, si seguimos a Adolfo Achabayán, vamos a decir que se vincula con muchas otras disciplinas de carácter político-social. Se relaciona con el derecho constitucional, como lo hemos estado viendo, se relaciona en el derecho civil, cuando veamos el régimen patrimonial, se relaciona con el derecho administrativo, para ver cómo funciona el buró, se relaciona con la ciencia política, porque uno de sus campos es político, se relaciona con las finanzas públicas, ya que tiene que obtener los fondos de los bolsillos de los particulares, se relaciona con las matemáticas, porque hay que saber sumar y restar y proyectar para rendir cuenta, y se relaciona con la estadística metodológica, porque evidentemente tiene que trabajar con la estadística metodológica y proyectiva para planificar. También se relaciona evidentemente con la informática, es una herramienta ineludible. Bien, ahora entra en actuación un nuevo concepto, sector público. Vamos a cerrar esta presentación y vamos